Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Próceres de la Historieta, donde el día de hoy estaremos conversando con don Juan Enrique Plaza, quien fue dibujante por más de 30 años de este querido personaje por todos los chilenos llamado Condorito. Así es que estaremos conversando sobre el proceso artístico en cuanto a toda la elaboración que tiene detrás esta revista, cómo era el trabajo con los humoristas, guionistas, él como dibujante junto a un gran equipo de trabajo. También estaremos conversando sobre Pepo, obviamente el creador de este personaje, y también nos estará contando un poco de lo que se viene para Condorito, porque todos conocen la historia de que lamentablemente la editorial que publicaba Condorito cerró sus oficinas acá en Chile en febrero de este año, por lo que está en stand-by la publicación de Condorito, pero él no va a estar adelantando y dando alguna esperanza con respecto a lo que se pueda venir para Condorito, para volver a verlo en los kioscos de nuestro país. Así es que espero que les guste esta conversación y también pedirles que estén muy atentos para las siguientes entrevistas que tendremos para próceres de la historieta a futuro. Hola, don Juan Enrique, le agradezco que nos regale este rato para conversar. Bienvenido a Próceres de la Historieta. Hola Claudio, muchas gracias por tu entrevista y por haberte preocupado de esta persona, de este dibujante que ha aportado con su granito de arena a este lindo y querido personaje, Condorito, tan famoso y querido en toda América Latina. Claro, yo muy feliz de poder estar conversando en nuestro momento a alguien que le dio vida por tantos años a este personaje, como usted comentaba, que yo creo que ha marcado la vida de muchos chilenos y también de gente de otras latitudes de acá de América. Así es que muy emocionado de poder conversar con usted. Eh, Le quería preguntar, en estos momentos, ¿cómo podría describir el trabajo artístico en el que se encuentra actualmente? ¿Usted está trabajando como dibujante, profesor? Mira, un poco de todo en ese sentido, porque como yo soy profesor de artes plásticas Ujú. y dejé la docencia para dedicarme en cuerpo y alma a meterme a aprender a aprender cómics a través de Condorito. Eso fue en el fondo mi periplo profesional. Ujú. Yo no había aprendido, no había tenido oportunidad de aprender lo que era el cómics en la formación profesional porque pintaba en forma académica, aprendí el dibujo académico y eso fue parte de mi formación profesional, pero nunca tuve como hoy día, que es mucho más fácil, accesible, eh, formación en lo que era el cómics, las leyes del cómics y que para mí fue enfrentarme a una profesión totalmente, no totalmente, pero distinta, digamos, con sus propias leyes y aplicar el dibujo de otra forma. Por ejemplo, en el dibujo académico, menos es más. Te ponen al modelo o a la modelo que, por ejemplo, ejercicios, va caminando la modelo y tú tienes que ir captando con pocos trazos y la mayor gracia posible en aquellos trazos a la modelo o a la persona que está adelante o al jarrón o lo que sea, naturaleza muerta, etcétera. En cambio, en el cómics, a ti te pasan un cuadro, te pasan una serie, una página, ¿m? Y en Ujú. cada cuadro tú tienes que ir describiendo lo que va pasando con lujo de detalle y ponerle la mayor cantidad de detalles posible, además ser lo más descriptivo que se pueda. Entonces es como la antítesis. Entonces todo tiene que ir muy bien terminado y eso a mí me provocó al principio un problema ahora complicado. Claro. Sí, perdón. Sí. Y bueno, hoy día actualmente visito colegios, hago un poco de clase de cómo dibujar a Condorito Ujú. y estoy dedicado a ofrecer libros de la editorial Origo, que es una editorial que se ha caracterizado por elevar un poco a Condorito a la categoría que merece, presentándolo en ediciones de lujo, tapas duras, ediciones que tú puedes coleccionar. Entonces me da mucho gusto poder ofrecer este material al público.
Dado que la revista, como sabrán los amigos que escuchan, cerró en el mes de febrero, Claro. que está viéndose todavía este tema, y tengo algún pololeo con la revista digital y todavía no está nada definido. Entonces todavía está muy en veremos el tema de reeditar Condorito. Ujú. Don Juan Enrique, quiero llevarlo al ámbito personal. ¿Dónde vive usted actualmente? Estoy en la ciudad de Santiago, Ujú. ¿sí? Sí. ¿Y en qué lugares ha vivido usted, aparte de Santiago, siempre ha vivido allá en la capital? Mira, mi formación profesional, porque yo soy santiaguino, nacido y criado, pero mi formación profesional ocurrió en Chillán. Mm. En la histórica ciudad tuve la suerte de ir a estudiar pedagogía en artes plásticas, donde, bueno, y la razón fue que yo tengo una tía ya a quien quiero mucho y primos, entonces era como un lugar que yo había visitado siempre de chico y pasaba mis vacaciones ahí. Entonces decidí ir a estudiar allá esta carrera y tuve la suerte de estar allá porque resulta que éramos nosotros los estudiantes de artes plásticas, éramos los artistas de la ciudad en ese momento. En cambio aquí en Santiago los estudiantes de pedagogía estaban subordinados y tenían menos importancia dado que estaba la Escuela de Bellas Artes. Entonces los alumnos de licenciatura eran los que brillaban como artistas. Claro. ¿Y usted desde cuándo lee historietas o cómics? Desde que nací, estaban en Sí. mi casa, siempre hubo, Siempre hubo. sobre todo con Doritos, pero de todo tipo de cómics en la casa, porque yo soy de una generación, nací en el año 58, entonces soy de una generación que se crió con muy poca tele, radio sí, pero muy poca tele. Y nosotros nos entreteníamos leyendo, y leyendo revistas, entre otras cosas, cómics. Claro. ¿Y cuál es el cómic o historieta que más recuerda de su infancia, aparte de Condorito? Mira, hay varias. Por ejemplo, me encantaban y disfrutaba muchísimo de las aventuras de Pato Donald, eh, el ratón Mickey, Ujú. y después otras aventuras Disney dibujadas con dibujos serios. Aparte de las editoriales, las que editaban en Chile, como La Magua, como Mi Zomba, dibujadas por profesionales que después conocí, tuve la suerte de conocer. Claro. Y usted siempre fue bueno para el dibujo de chico, ¿cierto? Claro, uno nace con esta tendencia, con la cierta facilidad, claro que sí. Claro. ¿Y, y desde qué edad más o menos usted comienza a dibujar alguna o historieta, o esto ya ocurre como usted comentaba, ya como más adulto, cuando ya me- cuando estaba en la parte profesional, ya la tenía más elaborada? ¿Ahí comienza a Mm, dibujar historieta o desde chico también dibujaba algo? sí, fíjate que yo me crié en una familia de donde hay dibujantes, o sea, tengo un tío que era dibujante, pero podríamos decir un dibujante frustrado porque él nunca lo hizo profesionalmente, Ujú. nunca tuvo la posibilidad de desarrollarlo. Entonces él tiene un hijo, Vicente Plaza, Bicho, que fue reconocido en los años 80, un gran dibujante. Y yo me metí al mundo del cómics, digamos, del dibujo profesional, gracias a él. Con él empecé a ver este tema, pero de chico, más chico, con otro hermano, este primo Vicente, que un primo que hoy día es médico, que siguió otros caminos, Ujú. dibujábamos agarrábamos unos planos que tenía mi abuelo en la casa y los doblábamos y hacíamos una especie de formato de revista. Entonces desarrollamos un personaje que se llamaba el Contacosas. Entonces a ese personaje lo hacíamos vivir historias. Y después le vendíamos la revista a mi abuelo. Y bueno, resulta que vi el personaje años después porque de esas revistas nunca más subimos y un tío, el papá del bicho, las tenía y nos mostró la revista y era el Contacosa, era un personaje parecido con Dorito. Habíamos plagiado con Dorito para hacer esta historieta sin darme cuenta que más adelante, años más adelante, iba a estar dibujándolo ya profesionalmente. Claro. Y usted, bueno, usted estudia artes plásticas, ¿cierto?
Sí, ¿sí? pedagogía en artes plásticas. Pedagogía en artes plásticas. Y bueno, ahí comienza usted a trabajar. Y posteriormente a eso, usted llega a Condorito. ¿Cómo usted llega a Condorito? Como te contaba, ya mencioné a Vicente Plaza, el bicho, y pasa que tuvo una crisis vocacional con el colegio, qué sé yo, con la escuela, con los liceos. Eh, no me sentía plenamente cómodo haciendo clases. Yo quería, tenía el artista adentro, entonces quería desarrollarme más por ese lado, en ese plano. Así que un día partí a hablar con mi primo y le planteé esta inquietud. Le dije, mira, quiero dedicarme a hacer algo más artístico, qué sé yo, no sé si por el campo de la publicidad, pero quiero ver algo donde yo trabaje, no enseñar. Ujú. Así que me dijo, mira, yo en este momento estoy dibujando en la revista Condorito, porque él estuvo un tiempo ahí en la revista, que era un dibujante bastante destacado, ¿eh? Ya él era es menor que yo, pero él ya tenía toda una trayectoria, porque él se había formado con Temo Lobos, Mm, gran maestro. Entonces, claro. había recibido todos esos consejos y estaba trabajando en Condorito con bastante renombre, digamos. Entonces, bueno, la cosa es que me planteó la posibilidad de dibujar en la revista y yo feliz, pues me pareció súper interesante y prestigioso además. Condorito es querido en todas partes. Así que me pasó las plantillas y así que me partí a practicar a la casa. Ya. Estuve haciendo unas prácticas, qué sé yo. Eh, bueno, lo hacía lo mejor que podía y mi primo me iba alentando, qué sé yo, me iba viendo los progresos. Hasta que un día me dice, ya yo creo que está más o menos bien para que vayas a la editorial y presentes tu boceto y a ver qué te dicen allá. Ujú. Así que yo partí, pues, feliz, dije yo, los miraba, estaban bastante buenos. Así que dije yo me van a dar seguramente de inmediato una página de prueba. Ujú. Así que llegué allá a la editorial y el director artístico me los mira, me los dibujos, me dice, mira, este condorito está muy pililo, le falta mucho todavía. Chuta, para mí fue como un balde de agua fría Claro. y me volví a la casa con la cola entre las piernas a practicar, Ujú. porque en eso sí soy persistente y porfiado. Aguanté el chavarrón y todo, porque bueno, lo que pasa es que en la universidad también uno se curte, pues si en la Mm. universidad su primer trabajo uno también cree que le van a dar el premio regional de arte y se encuentra con notas bajísimas, un Sí. 2 un 1, 1,5, cosas así, pues. Entonces ya he vivido esa experiencia. Hay otra gente que no aguanta y se frustra y hasta ahí no me llegó. Bueno, pero como yo tenía esa inquietud y ese gran deseo, seguí practicando y empecé a ir toda la semana a llevar mis muestras. Hasta que mi primo me ofreció, por ejemplo, a hacer bocetos, de pasar a lápiz los bocetos que él me hacía. Ya. Y yo sé que estaban más o menos malos, ¿no? O sea, no eran buenos. Ujú. Pero él, con mucha generosidad, los presentaba después como trabajos de él y qué sé yo, pero ahí en la editorial ya notaba que había otra mano entre medio, que no era muy diestra. Mm. Lo que pasa es que después, cuando ya me dieron mi primera página de prueba y empecé a trabajar derechamente y a pasar horas dibujando, Claro. me di cuenta que iba adquiriendo una habilidad que cuando empecé no tenía por ningún lado. Tenía una mano muy dura, muy tiesa, Ujú. cargaba mucho el lápiz. Entonces, claro, eso me pasaba y yo no lo veía, por supuesto, lo veían los otros. Que nos pasa a todos los artistas. Uno ve una cosa, pero el público ve otra. Y este es un trabajo objetivo, entonces uno tiene que ser muy lógico y Claro. muy objetivo para la presentación de sus trabajos. Ujú. Y además que las dificultades que tiene meterte a un mundo que ya está armado desde hace muchos años, como Condorito, que tiene como 47, 48 personajes, Mm. entonces aprendérselos todos y hay que moverlos y hacerlos actuar, no es ninguna cosa sencilla. Ujú. Además que ciertas características del entorno, del ambiente, de la esquina donde se juntan los muchachos, etcétera. Todo eso tiene una impronta y eso hay que conocerlo. Claro. La casa de Condorito como es, en fin, una serie de problemáticas a las que uno se ve enfrentado. Ujú. Y bueno, cuando usted llega a Condorito, estamos hablando del año.
Del año 88. El año 88 usted llega. ¿Y cómo era su relación con don René Ríos? Pepo, para que... Sí, con don René era el maestro que corregía y que nos pegaban en las manos porque nos cometíamos muchos errores, no salíamos de estilo. Tú crees que puedes hacer cosas cuando llegas ahí, cosas propias, inventadas por ti, pero no, te encuentras con que todo tiene que influir dentro del cauce del estilo del maestro. Entonces tienes que aprender a dibujar con el estilo del maestro y lo que te narraba antes, que esto ya está estructurado de una manera, entonces tú no puedes salirte de eso. No puedes ponerte muy creativo con los encuadres, qué sé yo, y las vistas aéreas que se te pueden ocurrir. No, no corre eso, no. No, porque no es Condorito, vas a hacer otra cosa. Entonces, tienes que adaptarte y adaptar tu talento a representarlo correctamente, que tampoco era fácil, eh, y a narrar la cosa como debe ser. Como debe ser, porque la idea es que no se note que hay otra mano. Claro. La idea es que el público note que hay, o sea, digamos, no note diferencia entre un dibujante y otro. ¿Y cómo se componía el equipo de trabajo cuando usted llega a trabajar? Porque entiendo que hay dibujantes, hay humoristas también, ustedes trabajan con humoristas y guionistas que hacen la historia. Claro, mira, había un equipo de dibujantes, estaba el director artístico, éramos dos dibujantes más que nos contratan justo en el año 90. Rara, situación muy rara en ese tiempo en las editoriales, nunca contrataban dibujantes. En ese tiempo sí se dio la mano de que nos contrataron y yo quedé ahí de planta por 30 años. Así que, pero estaban los dibujantes, nosotros de planta, y había colaboradores que llegaban a ofrecer su trabajo. Y bueno, entre ellos estaba, por ejemplo, Marigor, que hubo un tiempo que estuvo allá cuando yo estaba trabajando. Pasó Marigor, gran dibujante. Él dibujaba mi sombra y está muy reconocido para los que no lo conocen. El llamado autodenominado Príncipe Negro, uno de los ilustradores más destacados. Para mi gusto se parecía mucho a Coré. Tenía de Mario Silva Osa, tenía algo de él. Esa cierta elegancia en la línea. Bueno, pero aparte de él, había otros que ya antes que yo apareciera ya habían colaborado con la revista. Así que, pero había, por ejemplo, una persona que pasaba tinta con pincel y con un oficio extraordinario, con un pulso pero súper certero y preciso. Delineaba todos los dibujos que nosotros hacíamos. Después de esto pasaba, o antes de ella, venía la letra. El letrista escribía los textos que estaban en un guión. Y antes que eso, venía la idea, estoy contando de forma desordenada, pero primero que todo, la génesis de esto era el guión, o sea, el argumento. Primero el argumento, que era la idea del chiste, que había que aprobar o rechazar de acuerdo a si cumplía o no con algunos cánones mínimos de humor, y que tampoco fuera un humor político, que atacara alguna religión, que fuera ofensivo. Condorito siempre ha tenido un humor blanco, entonces con una línea bien definida, solo humor directo. Tampoco podía ser un humor intelectual, así como una Mafalda, por ejemplo, no sirve en Condorito. Condorito es mucho más directo. Entonces, cumpliendo con esos cánones, ya el chiste era aprobado, por ejemplo, y pasaba a guionarse. Entonces se hacía de 6 cuadros, 7 cuadros, o 4, en fin, lo que fuera menester, según mejor se acomodara este chiste. Y se le ponían los compañeros o los personajes secundarios que acompañarían a este chiste para que Condorito siempre, que es el que siempre remata los chistes, los actuara, digamos. Entonces, cuadro número 1, va el título, ¿cómo se llama? El bocadillo o globo, ese Condorito, o sea, o puede ser un globo descriptivo también. O bien Condorito habla, por ejemplo, viene mi compadre, y Don Chuma con otro globo habla, mi compa, tanto tiempo que no lo veo, en fin.
Entonces, bueno, es al revés. Chuma dice mi compadre y Condorito que dice mi compa. Claro. Entonces, bueno, hay que dibujar a los personajes en esta viñeta, en fin, y desarrollar el chiste hasta que termina remata en el conocido plop, Ujú. tratando en el intertanto de hacerlo lo más cómico posible. Claro. Y si el chiste es débil, haciendo hincapié en, por ejemplo, ponerle agregado, como por ejemplo el cocodrilo asomándose por una ventana y en la Sí, otra ventana una señora gritando hacia la calle, o claro. un sonámbulo, o el Sí, platillo volador, o sea, hay un exacto. montón de cosas. Iba a comentar el Claro. platillo. ¿Y ustedes, los dibujantes, cómo se turnaban para dibujar? Porque, por ejemplo, armaban la revista de Condorito y por ejemplo, se turnaban eh, una página cada uno, o ustedes dibujaban cierta cantidad y después lo armaban según qué criterio. Mira, la verdad es que se repartían los guiones y era al azar. Ahora sí. Entonces a ti te tocaba un guión con Don Quasimodo y la Tremebunda y tenías que desarrollarlo con esos personajes. La Yayita, qué sé yo, que era generalmente la que interactuaba ahí con esos tres personajes. Ujú. Ya, o por ejemplo Pepe Cortisona, en fin, el que correspondiera. O sea, Era al allí azar. había que manejarlo a todos, era azaroso, claro, o sea, no había predeterminación. Ujú. Hay hartos auditores de este podcast que son fanáticos del cómic norteamericano y de los superhéroes en especial. A usted le tocó, me imagino, dibujar muchas veces a Condorito como superhéroe, ¿cierto? Sí, claro. ¿Recuerda a quiénes tuvo que caracterizar? Condorito, sí, eso era una portada, me acuerdo, no hace tanto tiempo, era unos 5 años. Condorito luchando con Condor y Batman con Super Cortisona. Cortisona de Superman y Condorito de Batman, me acuerdo, que están peleándose y golpeándose. Claro, Eso sí, más de alguna vez lo hicimos. Sí. claro. ¿Y cuál Sergio era? Pep también lo hizo. Pero, Sí, ya. ¿Y cuál era el personaje más difícil de dibujar? Condorito mismo, Condorito mismo. claro, porque hay que mantener el parecido siempre y las formas redondas que tiene ese coco atrás, la cabeza que tiene redonda y el pico redondo también. Eso provoca cierta dificultad. Hay que tener un trazo firme y seguro para poder manejarlo. Ujú. En cambio, lo otro es más fácil de resolver. Claro. ¿Y cuál era el personaje que a usted más le gustaba dibujar? ¿Tenía algún preferido? Sí, siempre digo que me gustaba dibujar al Cortisona, que era el pesado, y que... ¿Por qué me gustaba? Porque siempre interactuaba y provocaba acción con Condorito, que lo tomaba de las solapas, que se golpeaban, entonces Ujú. había acción ahí. Claro. Entonces se rompía un poquito esto de este estatismo que tienen los personajes que caminan en una calle, dialogan, y de repente viene el plop y se termina el chiste. Entonces, Claro. con Persona siempre había algo más allá. Ujú. ¿Y existían algunas restricciones en cuanto al personaje de Condorito, por ejemplo, que no se mostrara como casado? Porque uno lo ve en la ceremonia del matrimonio, pero nunca lo he visto como casado, me parece mucho. Entonces, habían algunas, como usted hablaba, ya comentaba más o menos que existían algunas como reglas que se tenían que cumplir. Claro, por ejemplo, jamás Pepo hubiese permitido que Condorito se casara porque ahí se acababa un poco el personaje, las características del personaje, y es vago, pues si es vago y vive soltero, entonces siempre huye del matrimonio, no Claro. está para compromiso. Entonces, eh, claro, no, nosotros lo hicimos casado en alguna oportunidad, pero dentro de un contexto de que era un sueño, o sea, al final Condorito despertaba y era un sueño. O bien, Pepe también lo hizo casándose en varias oportunidades, estuvo en el altar ahí en una portada. Claro. Pero terminaban plop. Claro, sí. Eh, pero sí,
Condorito evolucionó? Por ejemplo, al principio Condorito fumaba y ahora no, o antes era más pájaro que humano y ahora al revés, por lo tanto, ¿quién fue quien hizo esa evolución? ¿Es mismo Pepo? Sí, Pepo lo hizo evolucionar, o sea, la verdad es que las cosas se van dando en forma natural, yo diría, ¿eh? Ujú. Porque hay aporte de otros dibujantes, a lo mejor al principio era, en la revista Gay era bastante pájaro, Ajá. pero después tuvo que adaptarse un poco para vivir entre los humanos y fuera un poco más lógico. Entonces tuvo que crecer un poquito más y cada vez creció más. Al principio tenía tres cabezas, no Mm. tenía cuerpo. No sé si para los que saben son las proporciones. La cabeza cabía tres veces en el cuerpo. Ya. Y después creció y cuando yo empecé a dibujarlo ya tenía cuatro cabezas. Entonces era más esbelto, más alargado. Claro. Así que se adaptaba mejor al mundo humano donde él vivía. Ujú. Y bueno, respecto a lo políticamente correcto e incorrecto, el fumar al principio fumaba porque resulta que o sea, no era mal visto y no había ninguna conciencia de que el cigarrillo pudiera causar algún problema de salud. Claro. En la sociedad en los años 30, 40, 20, 30, 40, las actrices fumaban, los actores más influyentes fumaban, era bien visto, fumar era como elegante, no tengo idea, pero y Condorito no era ajeno a eso, entonces también fumaba, pues, sí, no había restricciones al respecto. Así que después, con el paso del tiempo, claro, Condorito tuvo que ir blanqueando y ponerse políticamente correcto, entonces dejó de fumar. Ujú. Y con respecto a lo políticamente correcto, yo sé que usted llegó a fines de los años 80. eh, ¿Había algún cuidado en especial en la época de los 80 cuando se realizaban los guiones de Condorito que no fueran a molestar a nadie? ¿Y hubo alguna cierta diferencia, un cierto relajo después cuando llegamos a la época de la transición acá en Chile? Mira, yo, yo creo que Condorito nunca tuvo ese problema porque siempre mantuvo la línea. Siempre fue una línea, como yo te decía, un humor blanco Ajá. y no político. Entonces nunca tuvo que ponerle ni sacársele nada. O sea, yo no recuerdo haber percibido un cambio, la verdad, que fuera digno de mencionar. O sea, durante el gobierno militar o dictadura, como se dice, o bueno, pero el tema es que siempre estuvo alejado de esos temas, o sea, nunca tocó temas así contingentes, política contingente, salvo algunas críticas que después nosotros nos permitimos y algunas portadas que hicimos, por ejemplo, me acuerdo que hice una vez que Piñera en su primer gobierno tuvo que aterrizar forzosamente en un campo de frutillas, me parece. Verdad, claro, sí. Claro, esa portada que ahí hice una caricatura que no es tan caricatura porque la editora me pidió que lo hiciéramos lo más bonito posible, presidente, no muy deforme, no muy caricaturizado. Entonces, no salió caricaturizado, salió casi un retrato del presidente Piñera. Claro. Y después se hizo una de los candidatos también, hice una con Meo, me parece que estaba Piñera y me parece que estaba Frey, sí, Ujú. eran los tres. Claro. Y así es que nos metimos en política, pero así nomás, o sea, por encima. Nunca, aparte de unas críticas a los políticos que inclusive Pepo hizo en algunas editoriales antiguas, Ajá. hablando de que este es un mundo tranquilo, estoy de vacaciones, sin vendedores, sin gente que te venga a molestar a la casa, sin políticos y cosas así, por ejemplo. Claro. Pero una generalización del tema. Ujú. Pero nunca se entró al detalle de lo que es la política. Ujú. Y en cuanto a la técnica, siempre fue dibujado a mano, ¿cierto? Porque entiendo que lo único que cambió fue el proceso de coloración. Mira, siempre se dibujó a mano, pero en un momento dado llegó, hará unos 10 años de haber sido, Ajá. llegó la tinta digital.
Y con eso la gente que pasaba tinta manual se fue para la casa, Claro. no tuvieron ninguna posibilidad. Entonces, eso técnicamente cambió un poquito porque yo encuentro que la tinta digital se puso un poco dura, Ujú. dado que tenés que hacer una gran cantidad y la tinta digital tiene un suavizado para poder imitar a la tinta física. Ujú. O sea, la idea es que técnicamente hablando, la persona que no tenga buen pulso puede hacer un trazo y que se note derechito y que no tenga fallas. Y eso algunos programas te lo permiten. Pero eso hace a veces que se deforme un poquito el dibujo. Entonces pasó un poco eso. Que el dibujo no era tan fidedigno como debería. Claro. Pero Y los, eso no lo notaba mucho el público. Y el color también se digitalizó. Junto con eso se empezó a digitalizar el color. Sí. y los porcentajes de rojo y negro nunca cambiaron, sí, sí. No, no, siempre, claro, siempre se hizo con rojo, blanco y negro. Sí. Se mantuvo esa gama de color porque hubo algunos experimentos que en los años 70 de publicar a Condorito a todo color, pero los resultados no fueron muy buenos, los colores quedaron muy saturados, entonces no se justificó y además subía el precio, entonces el precio de producción, entonces no se mantuvo y además que el público ya estaba acostumbrado y eso es parte de Condorito, el color que tiene es parte del personaje. Ujú. Y cuando usted llegó, ¿se incluyeron los nombres de los artistas dentro de los créditos? Entiendo que no. No, fue mucho después, con la última editora que decidió en justicia escribir, o sea, poner los nombres de los colaboradores, de los artistas que estábamos ahí colaborando por tantos años, además. Ujú. Hasta antes de eso nunca se publicó los nombres de nosotros, éramos anónimos. Claro. Y usted ya estaba trabajando eh, en Condorito cuando fue adquirida por la editorial Televisa, ¿cierto? ¿En qué año fue Sí, más o menos? no sé, como 20 años atrás, de haber Ujú. sido, no me acuerdo bien las fechas. Claro. Pero yo empecé en Pincel. Ajá. Después, después pasó a Edilapsa y después a Andina y después a Televisa, una cosa así fue. Ya. Y ahí es cuando se internacionaliza Condorito, o ya venía desde antes. Condorito en los 70 empieza a ser publicado en Argentina y después ya se empieza a publicar en el resto de América Latina. Ujú. Y, cuando es adquirida por la editorial Televisa, ¿a ustedes no les piden, por ejemplo, que el lenguaje deje de usar chilenismos o lo haga como más global a este personaje o nunca hubo algún motivo de que ustedes le hagan cambiar el personaje o el guión? Mira, la verdad es que nosotros de mucho tiempo antes estábamos mexicanizando, por ejemplo, algunos términos. Había una señora que era mexicana y que nos sugería nombres propios, o sea, modismos propios de México en las páginas para, para llegar y publicar allá y que la gente lo entendiera y se riera mejor con ellos y se adaptara. Y además surtió el doble efecto de que además ellos creían que era propio, Ujú. cosa que era bastante bueno para el personaje porque así la gente lo miraba con más cariño, como propio. En Venezuela también pasó lo mismo, también mandábamos con términos propios de Venezuela. Y en Argentina hubo otro caso porque cuando Delito se publicaba, ellos intervenían bastante en la revista, entonces de repente hay una entrevista, yo vi algunos ejemplares argentinos, una entrevista a Jairo, el cantante, por ejemplo, y cuando Delito me entrevistaba, en fin. Entonces tenían bastante libertad para manejarlo. De hecho, allá fue el único país donde hubo dos dibujantes que colaboraron con dibujos para Condorito. Mm. Y dentro de todo el tiempo que usted estuvo trabajando en Condorito, eh, ¿hubo algunos momentos emotivos dentro de la historia
de nuestro país y otros un poco tristes. Por ejemplo, yo recuerdo las portadas de las Copa Américas, que yo creo que entusiasmaba mucho a la gente que trabajaba con Dorito, porque ya estaba lista la portada y algunos chistes dentro del contenido de la misma revista. Y también yo creo que hubo algunos momentos tristes, como por ejemplo la misma muerte de Pepo, que la portada siempre la hemos visto en hartas partes cuando sale con Dorito despidiéndose de Pepo, y que es bastante emotivo. Sí, claro, claro. Estábamos cuando murió Pepo, el año 2000 fue esto. Nos quedamos como con cierta incertidumbre porque, oye, el público, pensábamos en el público, ¿qué iba a decir el público si se murió Pepo? El público pensaba que toda la revista la hacía Pepo, o sea, el público no tenía por qué saber más allá. Entonces, pensábamos un poco eso, pero después en la editorial se escribió que había fallecido el papá de Pepo, pero que había un equipo atrás que Pepo había enseñado a dibujar al personaje y al mundo de Condorito para deleite de todo y poder seguir disfrutándolo por muchos años más. Entonces, eh, eso, digamos, pero eso fue un hito importantísimo para la revista. Después falleció la editora María Aguirre, que estuvo muchos años ella como editora, entonces ahí también fue otro momento triste para nosotros y también lo escribimos en editorial. Posteriormente se hizo cargo una sobrina de María Inés, Magdalena Aguirre, entonces ella continuó con esto. Y Condorito también tenía merchandising, por ejemplo, tenían juegos. ¿Ustedes participaban dentro de la elaboración de juegos, dibujando los distintos juegos que manejaban? Mira, la verdad es que Pepo hizo muchas cosas de merchandising, inclusive hay por ahí un Condorito de goma de los años 60, es bien apetecido, porque está muy bien hecho, muy bien realizado. De hecho estuvo en mi casa ese cuando yo era chico. Yeah. Hoy día es bastante caro encontrarlo, si lo encuentra alguien que lo compre, porque es caro, es escaso. Pero hubo un merchandising siempre, hubo unos monitos que se pegaban en el refrigerador, Claro. hubo unos rompecabezas, Pepe editó unos libros de cómo dibujar a Condorito, unos librillos de pocas páginas. Pero ya después, con el paso del tiempo, World Editor se ha hecho cargo de un merchandising ya más, podríamos decir a más escala, gorras, poleras, etcétera, cosas como esa línea, lentes, en fin. Y con respecto a la película de hace poco tiempo atrás, de la película de Condorito, ¿a usted qué le pareció? Porque entiendo que esta se dibujó en Perú, me parece mucho. Ahí sí, se hizo en Perú, compraron allá los derechos de hacer la película y la desarrollaron. Al principio llegó el teaser, le dijeron a una sinopsis que mandaron, donde Condorito está bastante deforme con relación al Condorito que nosotros conocemos. Entonces pasó que aquí el dueño de la marca, en World Editors, exigieron o pidieron que fuera más parecido al de la revista. Allá estaban con la idea porque tenían un director inglés, además, Alex Creye, que seguramente no conocía mucho al personaje, entonces, pero nosotros no tuvimos mayor injerencia en el desarrollo de esto. Nosotros vimos solamente la película, digamos, igual que cualquier espectador. Y a mí me pareció bien desde el punto de vista gráfico, técnico, la encontré buena, muy bien realizado todo, el 3D muy bien hecho, pero creo que me pasa lo que a la mayoría del público que la vio le ocurrió, que echaron de menos lo clásico, lo típico, lo propio de Condorito, porque se embarca en unas aventuras donde toma cosas de Indiana Jones, en fin, de unas cuestiones extraterrestres, en fin. Entonces bebe de muchas fuentes y al final pierde un poco la esencia de lo que es Condorito. O sea, no se refrenda en esta película la esencia del personaje. Yo creo que eso le faltó. En todo caso, una buena película. O sea, creo que todo el mundo la esperó muchos años.
todo el mundo esperaba que Condorito sacara una película, apareciera en una película bien hecha, buena. Y creo que fue así, o sea, se cumplió esa expectativa. ¿Y el Condorito de Cartoon Network, qué le parece? Que es otra cosa, pues, muy diferente a lo que es Condorito. Claro, yo he visto que hasta Disney ha tenido que agachar el moño con las tendencias modernas, ¿eh? Claro. Y eso ya es mucho que decir, porque Disney siempre fue muy estricto con sus líneas de personajes. Ujú. Pero ellos se han modernizado, lo mismo que Tommy Jerry. Ellos han modernizado los personajes también, o sea, se han ido adaptando a los tiempos. Claro. Entonces, Condorito, bueno, no puede ser ajeno tampoco a eso. ¿En qué se encuentra Condorito actualmente? ¿Está definitivamente cerrada la edición en papel o existe alguna posibilidad de que lo volvamos a ver en los kioscos? Mira, le pregunté directamente a Sebastián Ugarte, el gerente general de Wall Editors, que son los dueños de la marca. Y Ajá. me dijo, estamos en negociaciones para ver si a fin de año se vuelve a presentar la publicación en papel. Ujú. Pero lo que sí existe ya es la revista digital, ya está vigente. En Condorito Oficial se puede ver y ver cómo adquirir la revista digital, En la página condorito.cl. claro. Ya, perfecto. Y de editarse nuevamente Condorito, ¿sería a través de la editorial de De Wall la... Editors, yo creo, sí, sería Wall Editors, me parece. Ujú. No sé si habrá otros capitales ahí porque los derechos son carísimos y se está negociando, pues ahí no, ya ahí no sé mayores detalles, ¿ah? Claro. Pero están en eso. Yo creo que Dios mediante Condorito aparezca de nuevo a fin de año. Sí, No puede ser que termine o que quede un año así como cortado tampoco, porque los 70 años y desaparece, no puede ser eso. no puede ser. Eh, Don Juan Enrique, usted en su experiencia como dibujante, todos estos años que lleva trabajando, ¿en qué otros trabajos ha participado dentro del terreno de la historieta fuera de Condorito? ¿O solamente usted ha trabajado en Condorito? Mira, la verdad es que yo me formé en Condorito y no me quedó tiempo jamás para hacer otra cosa que no fuera Condorito. Yo hacía una tremenda producción. Yo hacía más de 40 páginas mensuales, lo cual es una enormidad porque, claro, yo al comenzar, al ser contratado, nos dijeron a todos, aquí hay que hacer, por lo menos calcularon 2 páginas diarias. Claro. Y ese fue el compromiso. Entonces yo, bueno, abocado al compromiso ese, me puse mano a la obra, tratando de cumplir esa meta, que era difícil. Y mis compañeros no lo cumplían, o sea, ellos trabajaban a ritmo más o menos artístico, o sea, en la medida que tenían ganas, trabajaban. Y yo me impuse ese rigor y siempre lo cumplí. A través de los años, claro, se me fue haciendo mucho más fácil, pero al principio me costó mucho. Claro. Pero bueno, después ya tenía una máquina más aceitada. Mira, yo en unas vacaciones me fui a Barcelona y probé dibujar un personaje allá. Fui a un taller, estuve allá y probé trabajar y en dibujar en otro personaje. Pero no tuve el tiempo suficiente, entonces no logré agarrarlo, estuve un mes, entonces fue muy poco. Fue como una intentona, ¿no? Ujú. Pero me sirvió mucho porque, digamos, alternar allá con los colegas y el nivel que tienen de dibujo en España fue importante. Fue muy formativo para mí y me sirvió muchísimo. Ver el rigor que tienen ellos versus el que teníamos nosotros. En fin, a mí me sirvió mucho desde el punto de vista profesional. Ver otras manos, otros personajes, en fin. Ujú. Y su rutina de trabajo cuando estaba en Condorito era como... Ustedes tenían una oficina donde trabajaban todos y el horario de trabajo era como el horario de trabajo de cualquier ciudadano. Exactamente, ¿Sí? claro. Iban a Uno llegaba en la mañana, firmaba la tarjetita, qué sé yo, y dibujaba todo el día y después para la casa en la tarde.
Claro. de lunes a viernes. ¿Usted colecciona figuras de acción? Eh, ¿O no, alguna, algún colecciona algo referente a la historieta, hasta por ejemplo que coleccione cómics o historietas de otros países, alguna colección que tenga? mira, la verdad es que no en cantidad. Yo tengo guardadas todavía como parte, como colección, digamos, las revistas que tenía de chico, o sea, que logré rescatar de mis hermanos que me las rompían, Ya. que eran chicos también en ese tiempo. Y tengo algunas, por ejemplo, que conservo con mucho cariño, como Rakatán, dibujada por Renzo Pequenino, Lucas, por ejemplo. Que encuentro es una historia, una historieta, tengo una sola revista, la encuentro preciosa, me encanta la historia y el dibujo. Después entendí quién era Lucas, porque esa revista la tengo de chico, de niño. Ujú. Después, con el paso de los años, entendí quién era Lucas. Eh, y tengo de Magua, y después conocí a los dibujantes que trabajaron en Magua, o que la crearon, Mario Igor, Juan Francisco Jara. eh, y también, por ejemplo, hay otras revistas que conocí recién en la Feria FIC, que estuve invitado en la FIC hace menos de un mes, Ujú. 3 semanas creo. Estuve con Germán Gabler, que dibujaba 007, el agente 007, y dibujaba a Sean Connery de los años 60. Entonces estar con ese prócer fue súper importante porque ya había leído de chicos y tengo por ahí algunas revistas, eso lo he coleccionado, fíjate. Ujú. Y lo de Condorito, algunas cosas de Condorito, lo más relevante, lo que hace Origo con ediciones así de lujo, esas las guardo, Ya. tengo ahí guardaditas. Claro. Y usted trabaja con ediciones Sorigo y ellos, usted comentaba que hacen ediciones de lujo del mismo Condorito. ¿Cómo se pueden adquirir? ¿Tienen una página, entiendo? En librería están, Sí. claro, claro. Por ejemplo, yo cuando voy a las ferias sí le doy el dibujo con dedicatoria, o sea, le hago un dibujo ahí al libro con una dedicatoria, cosa de hacerlo más personalizado, que tenga más valor el libro, más personal la cosa. Claro. Y son ediciones a color. Son claro, color, en fin, Ujú. con muy bonitas presentaciones, muy bonitas tapas, entonces se luce bien ahí con delitos, o sea, dan ganas de comprar esos libros, Claro. dan ganas de tenerlos en realidad. Claro, son ediciones de lujo. Por ejemplo, yo he visto en la librería hay una como cajita que tiene los 10 primeros libros de Condorito que es un lujo, yo creo que para cualquiera tener esa edición. Claro, los 10 primeros libros que editó Pepo son muy bonitos, muy bonitos. Ujú. Sí. Claro, entonces usted trabajó en la reedición de estos 10 primeros libros, ¿cierto? Mira, en algunas cosas he trabajado, no en todas, porque la verdad es que con los archivos que había eran suficientes, pero por ejemplo hoy día te adelanto que Origo está trabajando con una reedición de los primeros 2 números Ujú. a todo color. A todo Y color. eso pronto va a ver la luz. Me tocó hacer unas guardas que le pusimos guarda porque son en la primera contratapa, en la última contratapa. Tomé dibujos de Pepo que están en la misma edición esa Ujú. y, y los pasé a tinta, los dibujé y los pasé a tinta. Y eso se tomaron ahí, se pusieron así como figuras en movimiento. Y se eliminaron unos editoriales que había que eran medio aburridas. Bueno, estamos metiéndonos, ¿cómo se llama? Censurando al gran maestro, pero claro, esto con el fin de hacer una edición distinta, esa es la finalidad de Origo, presentar esos números pero a color, a todo Mm. color. Claro. Entonces, bueno, resumiendo, usted trabaja como profesor de artes plásticas, también trabaja para la editorial Origo. Me contaba que usted tenía un puesto en el Persa Bio Bio. Sí, fíjate que estoy desde enero ahí Ujú. y he recibido muy buena acogida del público, ¿eh?
a la gente bueno, y tengo una buena, ¿cómo se dice en gringo? Feedback. Y tengo una muy fluida comunicación con el público, con respecto a lo que les gusta, a lo que no les gusta. Me hablan de la película, me hablan de los números, me hablan de las ediciones de Pepo, de todos sus gustos, de lo que ellos, como ellos han vivido el personaje. Entonces ahí les ofrezco, por ejemplo, les hago un retrato con Condorito al lado, por ejemplo, ¿no? Ah, Por ejemplo, ¿no? ya, ya. Eh, nadie ha hecho, entonces me doy el gusto de ofrecer eso al público. También lo ofrezco, o sea, en lápiz y también en acuarela. Claro, Entonces claro, queda muy decorativo, muy sí, bonito. sí. Yo creo que como muestra ustedes pueden buscar a Eduardo Fuentes, este conductor de Mentiras Verdaderas, que hace un tiempo atrás le agradecía a usted porque él tuvo la oportunidad de haber podido conocer a Condorito gracias a usted, porque justamente usted como comenta hizo un retrato de él junto con Condorito. Claro, sí, Claro. eso mismo, una cosa parecida. Sí, fuimos invitados al programa de Eduardo, el programa radial de Eduardo con la editora en ese momento, con Ujú. Magdalena Aguirre, sí. Claro. Fue muy grata la conversación. Sí. No, claro, nos pidió que le contáramos un chiste y ahí sí que los dos nos mirábamos con la jefa, la editora, chuta, ¿no? Respiramos al lado porque en realidad nosotros para dibujar ni un problema, o sea, somos, pero para eso vivíamos, Claro. pero para contar chistes, no. Para eso están otros artistas, que son los humoristas. Pero nosotros, para contarlos, no. Si yo, no me piden que cuente chistes. Claro. Y ustedes entonces acá en el Persa Bio Bio lo pueden ubicar en el puesto número, ¿tiene algún número? El local 233, El local 233. sí, Galpón 1. Local 233. Para dejarlo en la nota de la edición, lo Claro, vamos a dejar Santa puesto por ahí. Rosa 2044. No me acuerdo bien de la dirección de la entrada, pero Santa Rosa 2044 me parece el galpón. Pero es la entrada entre Santa Rosa y Placer. Así Ya. que si quieren me pueden visitar ahí. Yo encantado. Soy bueno para la conversa. O sea, llega gente bueno, quieren saber de Condorito. Oye, me cuentan. Pues, o sea, yo leía, mi hijo aprendieron a leer con Condorito. Oye, yo Exacto. aprendí a leer con Condorito. Ujú. Yo soy fanática de Condorito. Sí. Porque desde que soy niña mi papá me compraba. Entonces, todo el mundo tiene algo de contar de Condorito y yo feliz pues, de escucharlo porque cada persona es única, es un universo único y a todos nos une el cariño por Condorito. Ujú. Así que tengo algunas cositas ahí para ofrecer también. Aparte de los dibujos, otras cosas, merchandising, tengo unos vasos, copas, etcétera. Claro. Cosas de que vayan y vean, les va a gustar. Ujú. También usted participa como invitado, obviamente, en distintas exposiciones de cómic, de historietas. Por ejemplo, recién contaba que estuvo participando en la FIC. Sí. Claro. ¿Tiene algunos otros eventos para este año? Sí, Eh, estoy en la Fanscom este fin de semana en La Serena, por ya, ejemplo. Este próximo fin de semana voy a próximo ir fin a de la semana. Fanscom, que es como una Comic Con, digamos, y ahí voy a hacer lo mismo, voy a hacer una clase de cómo dibujar a Condorito paso a paso, y además voy a ofrecer el libro y otras cosas al público. Ujú. Eh, bueno, y por ejemplo estuve hace como 2 semanas, estuve 3 semanas. Estuve haciendo una visita guiada en la Biblioteca Nacional, Ujú. donde está la exposición de los, los oficios de Condorito, Ah, algo así se llaman, las caras de Condorito, las diferentes caras de Condorito. ya. Porque Condorito se caracteriza por 1000 oficios, o sea, hace de todo. Ujú. Y visita a colegio. Claro, yo visito colegios, voy a ir a un colegio ahora hace poco, hice ya el contacto con el colegio English de ahí de calle Ricardo Lyon, aquí en Santiago. Entonces voy a hacer la clase con Dorito y después van a hacer un kiosco ahí, entonces en ese kiosco voy a
me pidieron que, digamos, hiciera lo mismo que tengo en el puesto del persa, una cosa así, ¿Ya? que presente todos los productos que tengo ahí y entonces los papás van a poder adquirir ahí del colegio todas las cosas que yo ofrezco en el puesto, los libros, qué sé yo, y otras cosas. Claro. Entonces, y los niños que fui el otro día al colegio y se me acercaban y me tocaban, es de verdad, una cosa así, los niños más chicos. Me pedían dibujos, en fin. Estaba Ujú. súper emocionado, así que yo creo que va a ser bonita la experiencia de estar, hacerles clases. Claro. ¿Y cuál es su opinión con respecto a las redes sociales? ¿Usted maneja alguna? Eh, sí, pero me muevo poco en Facebook, por ejemplo. Ya. Tengo mi página, o sea, tengo una página web, pero que se llama ilustradorplaza.webnode.es. Ya. Ahí tengo alguna referencia gráfica. Ujú. Y ahí lo pueden encontrar también. Ahí lo van a encontrar, claro. Ujú. Don Juan Enrique, no sé si quiere decir algunas palabras finales con respecto a algo que haya quedado en el tintero, por ejemplo, algún proyecto para el próximo año. Bueno, está esperando y estamos esperando quienes amamos al personaje de Condorito que, que vuelva a editarse en papel a fines de este año y no sé, alguna invitación que usted quiera realizar o algunas palabras finales, invitación a que los jóvenes sigan leyendo tanto Condorito, lo que puedan encontrar, como otras historietas o literatura en general. Bueno, Claudio, mira, la verdad es que eh, sí, para mí ha sido un honor, un largo honor haber dibujado en la revista Condorito. Y me gustaría seguir haciéndolo porque las facultades me acompañan por mucho tiempo más. Los dibujantes somos bastante longevos, es una profesión que se puede practicar o seguir ejerciendo hasta muy avanzada edad. Y cuando uno logra un grado de maestría, fíjate que creo que hay que aprovecharlo. O sea, entonces a mí me gustaría seguir colaborando con Dorito, seguir dibujándolo, ya sea digitalmente, cosa que manejo bien sin ningún problema, o en la revista física también. Entonces, pero al público que lo siga queriendo, Condorito es nuestro, es un producto intelectual chileno, hay que darle ese valor. Es un producto que tiene 70 años de antigüedad, o sea que y se ha mantenido en la cresta de la ola, es el cómic más antiguo de América Latina. O sea, no hay otro que haya mantenido esa trayectoria y que se haya mantenido en el tiempo, entonces tenemos que darle ese valor. Y que es una buena manera a los papás, es una buena manera de acercar a los niños a la lectura entretenida, o acercarlos a la lectura, que se hagan más amigos de la lectura. De esa manera, de a poco, ellos se van dando cuenta que tomando una revista pueden divertirse y pueden pasar ratos agradables. Después será con un libro, pero como introducción es muy bueno. En los colegios saben perfectamente eso y en las bibliotecas no falta Condorito, siempre está Condorito. Así que eso, un abrazo a los amigos de Temuco, es una ciudad muy linda, ha crecido en enormidad. Sí. Como chileno me siento muy orgulloso de que Temuco sea una ciudad tan pujante y moderna y el mayor éxito para todos. Bueno, quiero agradecer a don Juan Enrique Plaza por compartir esta hora de una excelente conversación para próceres de la historieta, donde hablamos de todo su trabajo, un recorrido por sus 30 años trabajando en Condorito y también sus futuros proyectos. Ahí nos estuvo contando algunas cositas que se vienen más adelante y también de dónde ustedes lo pueden encontrar. Y también los dejo invitados además para que estén atentos a los próximos episodios junto a creadores, ilustradores, guionistas de los más variados artistas que sacan adelante el cómic o la historieta chilena. Así que ha sido un gusto, don Juan Enrique, un gran abrazo, muchas gracias. Gracias a ti, Claudio, un gran abrazo a la distancia.